cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la brecha que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacob y Juan, hija de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y hasta ahí la palabra de Dios. Perdón, y el 11 dice: y cuando trajeron a la tierra las vacas, dejándolo todo, le siguieron. Muy importante. Mira, en el versículo 1 dice que aconteciendo estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Es decir, era una multitud que estaba interesada. Y a eso quiero que nos podamos ir dirigiendo. Había un interés. Ellos estaban interesados, estaban apasionados por saber lo que Jesús quería decirles. Había un interés. No iba a hablar cualquiera. Era la palabra de Jesús. Algo que iba a alimentar, algo que iba a guiar sus vidas. Entonces, en ese momento estaban esperando ansiosamente lo que iba a ser enseñado en ese día. Y a veces cuando el Señor quiere enseñarnos algo, nosotros vivimos en un tiempo apresurados y ansiosos por nuestras propias preocupaciones. Y es cuando el Señor en momentos nos está tocando y nos está hablando, y en el momento que el Señor nos quiere hablar, nos distraemos fácilmente. Yo le decía, una vez hablaba con una hermana y le decía: yo soy una persona que me distraigo con mucha facilidad. Es decir, el típico que pasa el mosquito y me hago amigo. Entonces, le pedí al Señor que Él pueda traer mi mente, ¿no? Porque yo decía, creo que cada edad tiene un límite de contención, ¿sí? Para escuchar, para prestar atención. Pero le decía al Señor que Él pueda ampliar mi mente, mi atención. Porque como que había un límite. En un momento yo podía estar escuchando y ya pasaba un tiempo y empezaba a divagar. Sí, no, esto me pasa a mí sola, parece. Empezaba a divagar, ¿no? Está lloviendo. No, estaba en pleno culto, estaba el mensaje y empezó a llover y mi mente se aceleraba porque mandaba como la aceite. Y empezaba mi mente ya a irse para otro lado y ya me distraje totalmente de lo que el Señor me estaba hablando. Pero dice que en ese tiempo, en ese momento, la gente prestó total atención a lo que Jesús quería enseñarles. Y en el 2 dice: y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Es decir, cuando nosotros lavamos nuestras redes, cuando los pescadores lavan las redes, como cosa de pescado, ¿no? Sabemos que cuando lavan, preparan la caña, limpian, quiere decir que ya está, ya terminó y me voy a casa, porque ya no sigo pescando. Entonces dice que en ese momento ellos, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Es decir, lavaban para cuando ya estaban resignados. Es decir, que se dieron por vencidos. Dice que Dios nos da una orden, Dios nos respalda. Cuando la orden viene de Dios, Él nos respalda. Pero muchas veces nos resignamos y nos bajoneamos y comenzamos a lavar las redes. Y no solamente quiero hablarte como hermana de Cristo y como somos ovejas, sino también a
vamos solos. Interesante la reflexión de esa. Es decir, Dios nos da una orden ahora. Dios nos respalda. Ya no son con mis fuerzas. Ya no lo hago solo. Entonces, dice que en ese momento descendió y lavaba sus redes. Es decir, que se resignó. Y quiero que vayamos al 3 y dice, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase de la tierra un poco y se sentase. Enseñaba desde la barca a la multitud. Pero mira lo que dice el 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, ponga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Es decir, y busqué la palabra volar, dice, mover los remos en el agua para hacer avanzar una embarcación. Es decir, que yo nunca vi que el pastor agarró y los remos y dijo, ya está. La remó y avanzó. Y después comenzaron a levantarse. Una iglesia. Porque ¿sabes qué? Para avanzar tenemos que avanzar juntos. ¿Y sabes qué? Nadie es más importante que nadie. No es que él dijo, bueno, ahora voy a llamar a Juan o a David. No. A mi iglesia. Para avanzar. Y me llamó mucho la atención de la palabra rogar, porque hablaba que es para avanzar, no para retroceder, sino para avanzar. Entonces, cuando en el momento que ves que no hay respuestas en un ministerio o no hay respuestas en lo que Dios te ha dado, o decir, yo me cansé de hablar de enseñar a esta persona, me cansé, entonces no voy a evangelizar, porque eso no es mi don. Me resigno, ya está, no es mi don, que lo hagan los evangelistas. Porque yo canto adelante, porque toco bien la guitarra, porque soy buen limpiando la iglesia. No, ¿para qué evangelizar? Voy a dejar que lo hagan nosotros, porque a mí me fue mal. Y vivimos en una resignación de lo que nos pasó. Y limpiamos. No le voy a hablar más a mi hijo de Dios, porque ya no tiene solución, mi hijo ya está perdido. Una vez escuchaba de un hijo muy rebelde, de una situación muy complicada. Y siempre le contestamos, y díganme qué padre no tuvo una vez una situación difícil con un hijo. Y dice que ese padre entró a su cuarto, porque el Señor le dijo, entró al cuarto, no le digas nada, solamente acariciarle la cabeza y decirle que lo amas. Dice que cuando él acarició la cabeza de su hijo comenzó a temblar. Dice, porque se sorprendió de la caricia del Padre. Entonces entendemos que Dios siempre tiene una respuesta para nosotros en todo. Como hijos, como padres, no nos podemos resignar y doblar y guardar la red. Porque ¿sabes qué dice en el 5? Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche estaba trabajando, toda la noche, y nada hemos pescado. No es que no hice nada, Señor, toda la noche estuve trabajando. Un montón de veces le hablé de Dios, un montón de veces hice esto, un montón de veces cumplí con esto. Y nada hemos pecado. Entonces Jesús le dice, más en tu palabra, Él le dice, más en tu palabra
resignación, porque la red no se guardó, sino que la red seguía abierta, esperando el tiempo de Dios. Es tiempo de abrir las redes, esperar levantar la gran siembra que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántas veces nos va mal y siempre decíamos, más en tu palabra echaré la red? Tenemos respaldo de Dios. Necesitamos profundizar nuestra relación con Dios para no decaer, para no sentirnos fracasados, para no fracasar. Necesitamos el respaldo de Dios, pero ese respaldo viene cuando nosotros tenemos intimidad con el Padre, cuando nosotros buscamos de su presencia, cuando nosotros reconocemos nuestros propios errores y reconocemos que aquel no es peor que yo, sino que yo soy peor que aquel. Porque estoy viendo el error del otro y no miro que realmente soy yo. Ahí comenzamos a tener una relación con Dios. Cuando yo veo que todavía necesito cambiar, mi relación se amplía. Cuando yo veo mis errores y cuando caigo delante de su presencia y de la intimidad de Dios, veo que Dios todo lo hace y Él se ocupa de mis cosas, como muchos decimos, nosotros nos ocupamos de Él y Él se ocupa de nosotros porque se busca primeramente el reino de Dios y todas las cosas, las demás cosas vendrán por añadidura, así dice su palabra y debemos creerlo. Necesitamos profundizar nuestra relación con Dios y ahí vendrá su providencia. Deja la resignación ahora y ahora echa la red y confía en Él. Dice, y habiendo hecho encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, ayudarme, que ahora esto es sorprendente. Lo tiré tantas veces, estuve trabajando toda la noche, hice de todo y no pasaba nada, pero lo hice en el nombre de Jesús y se empezó a levantar. Y esta persona se transformó, y mi relación con mis hijos cambió, y la relación con mi esposo se restauró, y Dios empezó a hacer milagros, y Dios me proveyó, y cuando no tenía un peso para llegar a la quincena, no sé cómo, alguien me puso en el Mercado Pago. ¿O no pasan esas cosas? Cuando sentía que ya estaba listo, ya se terminó, es donde Dios hizo florecer las cosas maravillosas que no nosotros podíamos entender. Cuando decía el médico que no había solución, Dios puso su mano y te restauró y te sanó y te hizo nuevo. Dios sana todas las heridas, pero no guardes la red. Vinieron a esto, Simón cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo, de Jacob y Juan, hijo de Zebedeo, para que eran compañeros de Simón, pero había algo que le había dejado. Pero Jesús le dijo a Simón, pero el Señor mismo nos dice a nosotros, no tengan miedo, desde ahora seremos pescadores de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, les siguieron. Y quiero dejar esto. Hay algo que Dios nos dejó a los discípulos y a todos sus hijos. Es la gran comisión. Dice, el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. No dice cuál es tu don, no dice si podés, dice ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Que le dijo a Simón, no temas, desde ahora, todos los que estamos ahora acá seremos pescadores de hombres. Y nada se perderá si nosotros no cerramos y no guardamos la red, porque la red está puesta, la red está abierta. Ahora nosotros tenemos que extendernos en el nombre de Jesús para comenzar a avanzar y pescar. Comenzamos
Amén. Amén. Comencemos a hacer y cumplir la gran comisión que el Señor nos dejó en esta tierra. Y quiero compartir esta canción. Hace un tiempito atrás, creo que fue que José Espina me puso tanto que no se cantaba esta canción. Y ahora la vamos a cantar.